Susana era una mujer práctica, sabía exactamente cómo lograr todo en la vida. Ella tendría que hacerlo por sí misma. Había observado a su madre, que literalmente obedecía a su padre diciendo, «Quédate en casa», y así se quedó, mientras él se fue con una mujer más joven y astuta. Así se encontró en una situación difícil mientras criaba a su hija. La joven esposa le persuadió para actuar como un caballero, pero él se quedó con la mayor parte de la propiedad, y como la mujer no trabajaba, incluso se quedó con la mayor parte del apartamento, y al despedirse, le dijo a su hija, «Alegraos de que os haya dado dinero para un apartamento separado. Deberíais estar contentas con solo una habitación». Así que la madre y su hija de 14 años terminaron en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, mientras que el padre se quedó viviendo en su amplio apartamento de una sola habitación en el centro, pero ahora con una nueva familia. Aunque ahora tenía que levantarse una hora antes, Susana se negó rotundamente a cambiarse a una nueva escuela más cercana a casa. En la vieja se quedaron sus amigos, y lo más importante, Andrés, su primer amor secreto. Pero antes, la niña solía eclipsar a sus amigas en la discoteca con sus nuevos atuendos. Ahora tenía que ahorrar. El padre se las arregló para reducir oficialmente su salario después del divorcio a 1/3 de lo que era cuando vivía con su esposa e hija. La niña no lo sabía, pero la pensión que su padre pagaba era miserable. La madre aguantó durante un par de meses, pero luego comenzó a llamar a conocidos sin descanso. Solo había sido capaz de encontrar trabajo como niñera, pero tuvo suerte. Una de sus ex amigas estaba enferma. Por supuesto, la mujer entendía cómo se reirían y se regocijarían a sus espaldas aquellos que ayer llamaban a sus amigas, cómo una esposa de un próspero empresario se había convertido en una sirvienta, pero Larisa no tenía salida. Siguiendo su ejemplo, aprenderé a involucrarme en los asuntos de mi negocio. Y además, mamá también pagaba. Shurochka era suficiente para Larisa, pero para su hija no había tiempo. No se entendía de dónde venía este odio de clase en los niños, pero los adolescentes de los barrios residenciales envidiaban mucho a los niños de familias acomodadas, y por supuesto, las chicas locales no pudieron pasar por alto la aparición de una competidora. Y el hecho de que Susana fuera a la escuela en el centro las molestaba aún más, al igual que su ropa de buena calidad. No pasó mucho tiempo antes de que una multitud de adolescentes locales se abalanzara sobre Susana al regresar a casa. La niña no entendía por qué la estaban atacando. Susana, agarrándose a la cerca, se levantó delante de ella un chico literalmente un par de años mayor. ¿Necesitas ayuda?, le preguntó el inesperado Salvador. No, puedo manejarlo sola, respondió la niña. Se sentía terriblemente avergonzada, tanto por su cabello despeinado como por sus pantalones sucios. También me golpearon al principio, pero luego compré un spray de gas pimienta y se detuvieron. ¿Y a ti por qué? Por lo mismo, porque no eres como ellos, no te quedas en las entradas por la noche, no maldices, tú sabes cómo somos los parias. ¿Y cómo estás en la escuela? Me transfirieron a la universidad después del 9º grado. Ahí los chicos son diferentes, pero vivimos en paz. Y aquí Sanka manda a todos. Si dice golpear, golpean. Si dice aceptar en la pandilla, aceptan. No, no necesito esa compañía, protestó Susana. Kirill, se presentó el joven. Susana le dio la mano y así se hicieron amigos. Pero a partir de las historias de Kirill, Susana llegó a la conclusión de que tenía que poder protegerse. Sin pensarlo mucho, la decidida niña se inscribió en una clase de defensa personal. Larisa, ocupada con el trabajo y sus pensamientos, ni siquiera se dio cuenta de inmediato de que su hija desaparecía por las noches. Por lo tanto, fue una completa sorpresa para Larisa cuando una vez la policía la llamó por un asunto. La pobre mujer ni siquiera entendió de inmediato lo que le decía el inspector. ¿Qué pelea? ¿Qué tiene que ver mi hija con eso?, se preguntaba mientras iba a la estación. Sanka no le daba paz. Ese bandido, pensaba en su camino hacia la estación. Así que viene aquí, presumiendo con su ropa de marca. Las otras chicas inmediatamente adoptaron el liderazgo de la belleza local, a menudo suministrando dinero a su líder o comprándole maquillaje. Y ella ni siquiera se molestó en presentarse correctamente. Si hubiera venido de manera humana, con regalos, habrían notado su llegada, pero no. Por la mañana se arrastra al autobús, ni siquiera se despide. Por las noches se sienta en su patio. Esos no eran bienvenidos. Y lo que más molestaba a Sanka era que Sasha, que consideraba su novio, comenzó a coquetear con la recién llegada.
La chica intentó nuevamente convencer a las chicas para que golpearan a Susana, pero no tuvieron éxito. Literalmente, 3 segundos después, tanto Chanka como sus 2 amigas estaban en el suelo, mientras la recién llegada se reía a carcajadas sobre ellas. Chanka se volvió loca. Nadie la había humillado así antes, y más aún delante de las otras chicas. Nuevamente se lanzó hacia Susana, pero de alguna manera, en un instante, se apartó hacia un lado y el puño del atacante se estrelló contra la pared detrás de la víctima. Chanka gritó de dolor. No admitiría ante su madre cómo sucedió todo. Pero cuando llegaron los padres del trabajo, no solo le dolía el brazo, sino que estaba terriblemente hinchado. Y en el segundo punto, el médico inmediatamente determinó que la niña había estado peleando. La madre inmediatamente llevó a su hija con el brazo enyesado a la policía, llevándose a Susana con ella. El inspector de asuntos estivales ya llamó a la madre de Sana y la culpó de todo, acusando a Susana. Pero ella no quiso contar cómo la hostigaban en el patio. Simplemente se quedó callada con gesto adusto. Al final, pusieron a la niña bajo supervisión. «¿Cómo pudiste?», leyó Larisa mientras llevaba a su hija a casa. «¿Cómo vas a ingresar a la universidad ahora?» «Ma, no iré a la universidad», respondió su hija. «¿Por qué no? Habrá chicas con las que solías ser amiga», dijo Larisa. «Cuando vivíamos con papá. ¿Y quién soy ahora?», replicó. «No quiero ser como esa Sana». «Bueno, iré a la universidad», dijo Susana. «Tal vez no me habrían registrado. Mi mamá me mataría si supiera, la mía tampoco estaría contenta, pero ya pasó», dijo Susana. Sus roles cambiaron. Susana se convirtió en la defensora contra los ataques de las pandillas, la noticia de la loca chica que rondaba el vecindario. Susana buscó una profesión que le permitiera ganar mucho dinero rápidamente. No le interesaban la programación ni la tecnología. La restauración de negocios era lo suyo, y convenció a su tía Shura, en cuya casa trabajaba su madre como cuidadora, para que la contratara como camarera mientras estudiaba. Kirill, por otro lado, consiguió un trabajo en una gran empresa como administrador de sistemas después de terminar la escuela. Susana a menudo pedía ayuda a Kirill con tareas de matemáticas o informática, y él aceptaba encantado. Decidido a poner las cosas en claro, Kirill invitó a Susana a su cumpleaños para presentarla a su madre. Susana sacó su mejor vestido, agradecida de no haber engordado demasiado, así que solo tuvo que ajustar los trajes de antes. Tuvo que buscar en su escondite, lamentando gastar dinero, pero Kirill todavía podría ser útil en el futuro. Lyudmila Valerievna abrió la puerta con una sonrisa, pero su expresión cambió al ver a Susana. «Explícame qué tienes en común con esta criminal», dijo. «No soy una criminal y sabes quién inició la pelea», protestó Kirill. «Pero la pusieron bajo vigilancia», intervino Lyudmila. «Si no fuera por ella, tendría que volver a casa golpeado todos los días». Viendo cómo Kirill la defendía ante su propia madre, Susana comenzó a mirarlo de manera diferente. Después del cumpleaños, Susana reflexionó sobre su relación con Kirill. Por un lado, era una buena pareja. Ganaba bien. Estaba claramente enamorado de ella y podía considerarlo como un futuro esposo. Por otro lado, ya había experimentado ese tipo de amor cuando su madre lloraba todas las noches en su almohada durante casi 2 meses. No necesitaba amor, necesitaba un marido que la escuchara y ganara bien. Lyudmila Valerievna no tenía esperanzas para su Kiryu y, como millones de otras mujeres, dedicó toda su vida a su hijo. El padre de Kirill y su hermano mayor murieron en un accidente de coche cuando él era joven. Solo Kirill lo cuidaba, aunque pensaba en terminar todo de una vez. La suegra la ayudó en aquellos tiempos difíciles, pero se obsesionó con su hijo, dejándola a ella fuera de todas las desgracias. Kirill no podía participar en ningún deporte excepto el ajedrez. Sus compañeros de clase ya se burlaban cuando su madre lo acompañaba a la escuela en 6º grado y lo esperaba después de la escuela. Si algo no le convenía, lo medicaba de inmediato. Lera ahora se quejaba tanto de la limpieza del vaso como de la calidad de la comida para molestar al personal innecesariamente. El mayor golpe para la chica fue la llegada de su padre al restaurante. Ella había terminado la universidad y dejó su trabajo en una cafetería gracias a las recomendaciones de su tía Shira. Logró conseguir un trabajo en un restaurante prestigioso en el centro de la ciudad. Al principio la contrataron como camarera principal, pero muy pronto la promovieron a administradora. Una noche escuchó un tono elevado en el salón y salió asombrada. La nueva esposa de su padre estaba reprendiendo a alguien. Susana se apresuró a intervenir.
Estaba deseando decirle todo a su padre, sobre los abusos en el patio y sobre cómo su madre trabajaba desde la mañana hasta la noche mientras él, la nueva esposa, estaba en pieles y diamantes. Pero la chica mantuvo una sonrisa profesional y fue a averiguar qué estaba pasando. Su padre solo le echó una mirada indiferente. A Susana incluso le pareció que ni siquiera la reconoció. No se habían visto en casi 6 años. La empleada descubrió la causa del conflicto, se disculpó y le encomendó al camarero que trajera un regalo del jefe y se retiró a su oficina. Estaba temblando de rabia y resentimiento. Susana juró de nuevo que nunca dependería de un hombre y construiría su propia vida. La boda fue sencilla. La chica pidió a Kirill que no invitara a su madre, así que no esperaba ningún regalo o felicitación de esa extraña. Lo que más sorprendió a los recién casados fue Valentina. Le entregó a su nieto documentos para un depósito con una cantidad considerable, obteniendo su promesa de que los jóvenes no esperarían tanto tiempo para bisnietos. La madre de Alexandra apenas se levantaba ya. Larisa habló con su hija y decidieron que iría a cuidar a Alexandra. Susana viviría con su esposo y alquilarían el apartamento de Larisa. Al principio, Larisa incluso le ofreció a su hija. Kirill recordaba perfectamente esos 6 meses que tuvo que vivir en casa de su abuela como en un cuartel. Se levantaba a la misma hora, hacía sus deberes a tiempo, limpiaba su habitación y solo entonces podía salir brevemente a pasear con su madre. Era más fácil así. Ella amaba ciegamente a su hijo y cualquier mentira pasaba desapercibida. Lo importante era llegar a casa antes de que oscureciera y estudiar correctamente. Cuando los chicos del vecindario empezaron a quitarle dinero de los bolsillos, el adolescente no deportista no podía enfrentarse a ellos, pero tampoco quería contarle nada a Ludmila. Y Ludmila volvía a casa del trabajo, se movía por la cocina y estaba tranquila sabiendo que su hijo no vagaba por lugares desconocidos, sino que estaba en casa frente al ordenador. Se daba cuenta de que ya era hora de que su hijo saliera a pasear. Vender el apartamento, pero la anciana notó el verdadero motivo: no es eterna, y tendrás que volver a algún lugar, así que decidieron que la casa de la suegra sería el lugar para Susana. Comenzó una vida difícil para ella. Si la chica se retrasaba en el trabajo, intentaba hacerlo a propósito para pasar menos tiempo con la madre de Kirill. ¿Otra vez no le has preparado el almuerzo a Kirill para mañana? ¿Qué va a llevar al trabajo? Yo le llevé la comida al restaurante. La comida de restaurante arruinará su salud, hija. ¿Cómo cocina nuestro chef? Lo que cocina no es ni comparable. Entonces, la joven esposa sonrió irónicamente. ¿Quién lo ve excepto el monitor en su oficina? Y no es tan difícil doblar las camisas en la lavadora y presionar el botón. Luego, la suegra cerraba la puerta de un portazo y se iba corriendo al trabajo, mientras Susana volvía a la cama para dormir un poco más antes de la noche y la búsqueda de un nuevo apartamento. Quería comprar uno en el centro para demostrarles a sus antiguos conocidos que podía hacerlo. Además, este distrito estaba más cerca del trabajo. Susana odiaba profundamente ese vecindario. Después de un año, la promovieron a gerente. Le gustaba mucho al director. Era hábil para resolver incluso los conflictos más difíciles y calmaba a los caprichosos clientes. También le aumentaron el salario. Además, Valentina depositaba parte de su pensión en la cuenta de los recién casados de vez en cuando. Finalmente, había suficiente dinero, aunque no para un apartamento lujoso, pero sí para uno decente. Susana comenzó a buscar opciones, pero cada vez que encontraba algo adecuado, Kirill aparecía, y siempre con su madre. Ludmila encontraba rápidamente defectos en el futuro hogar. Ventanas con polvo en la calle, imposible de abrir para los coches en el patio, baño y aseo incómodos. La nuera entendió que la madre simplemente no quería dejar ir a su hijo. Además, viajar desde las afueras hasta el centro no era muy conveniente y no podía controlar su vida diaria. Después de que Ludmila Valerievna rechazó la tercera opción, Susana no pudo más y se lo dijo todo a su esposo. Después de todo, nosotros compramos el apartamento, no ella. ¿Por qué tu madre se mete en todo? Ella se preocupa por nosotros, como siempre, murmuró Kirill. Susana se dio cuenta de que tendría que tomar las riendas de la situación. La chica pensó mucho en cómo organizar todo hasta que se le ocurrió un plan ingenioso. Y con la astucia como aliada, decidió llevarse a Valentina. Compró un pastel y fue a visitar a la abuela de Kirill. La anciana, con su nieta en brazos, se dio cuenta de lo que estaba pasando. ¿Por qué viniste directamente a iniciar la conversación, Valentina? ¿Entiendes? Kirill siempre está posponiendo para ver apartamentos para su madre.
Y a ella nunca le gusta nada, por supuesto. Sería perfecto para ella si vivieran en el mismo rellano o al menos en entradas adyacentes, sonrió la anciana. Pero no quiero que mis hijos crezcan en este horrible barrio, dijo Susana. En el centro hay mucho verdor, buenas escuelas. Y Kirill, solo quéjate de que te enfermaste. Te compraría a ti y a Lyudmila un viaje a un sanatorio, mientras ella cuida de ustedes. Y mientras tanto, ella cuidaría de la compra. Bien hecho, lo has inventado muy bien, sonrió Valentina. Voy a proporcionarle una vida paradisíaca a mi exnuera para que no tenga tiempo para sus asuntos, ¿de acuerdo? Y tú, prométeme que el próximo año les darás a los bisnietos una alegría. Lo prometo, dijo Susana, y Valentina comenzó a llamar a Lyudmila todos los días en casa de su suegra. Constantemente pasaba algo, a veces le faltaba el corazón y necesitaba acompañar a la anciana al médico, a veces le subía la presión. Después de un mes, Lyudmila estaba lista para ser un lobo, y entonces Susana casualmente le contó que en su trabajo, la administradora había comprado un viaje a un sanatorio para su madre, y ella volvió 10 años más joven. ¿Y tú, Lyudmila Valerievna, no podrías averiguar más sobre este sanatorio? ¿Y por qué?, preguntó Lyudmila extrañada. La futura nuera de la abuela de Kirill está muy enferma, suspiró la suegra. Intentaré averiguar más. Ella ya compró 2 boletos. Entendió que ahora tendría que endeudarse para comprar un apartamento, pero necesitaba deshacerse de su suegra al menos por un tiempo. Al día siguiente, la chica anunció alegremente que había averiguado todo sobre el sanatorio. Lyudmila corrió a llamar a Valentina. «Te volviste loca», dijo la malvada anciana. «No podré llegar tan lejos por mi cuenta. ¿Qué propones? Es obvio que vendrás conmigo, además para que puedas cuidar también tus nervios. Pero tengo trabajo, Kiryusha». «Kiryusha es un hombre adulto, no un bebé», cortó Valentina. «Y en el trabajo te las arreglarás. La juventud te ayudará». Y después de organizar a las mujeres en el tren y prometiendo llamar todos los días, Kirill se fue de vacaciones de sus parientes. Kirill y Susana se regocijaban como estudiantes que se quedaban sin supervisión estricta de sus padres. Y Lyudmila esperaba 20 días en el sanatorio, donde, como sospechaba su ex-suegra, le organizaría una vida alegre, como en sus años jóvenes. Lyudmila no se atrevió a contradecir a Valentina, pero antes de partir, la suegra le dejó una lista completa de instrucciones sobre cómo cuidar de su inolvidable Kiryusha, como si su hijo fuera una rara flor. Finalmente Susana pudo respirar un poco. Incluso anunció a Kirill que era capaz de preparar el desayuno solo y que ella dormiría tanto como quisiera por las mañanas. Los primeros días, el esposo se preguntaba por qué todas las esposas eran esposas, y él tenía a Sonia, pero realmente amaba a Susana y sabía lo cansada que estaba a veces en el trabajo. Y ahora la joven mujer también desaparecía por las mañanas. Una vez le dijo a su esposo: «Mañana iremos a ver un apartamento». «¿Y qué pasa con mamá?» «Caro Kiryusha, estoy harta de vivir según las instrucciones de tu madre. Elige, o nos mudamos, o me voy. Especialmente envié a tu madre lejos para que no nos molestara en elegir nuestro apartamento. ¿Así que lo organizaste todo tú?» «Sí, y no sin la ayuda de tu abuela», se rió Kirill. Pero estuvo de acuerdo en que vivirían en un nuevo apartamento para ellos y sus futuros hijos. Así que Lyudmila simplemente destruiría su familia. Una semana después, la joven familia se estaba mudando a su propio apartamento. Era justo lo que quería Susana: grandes y luminosas habitaciones con techos altos, y la escuela estaba cerca, incluso al otro lado de la calle. No había necesidad de cruzarla. Y lo que más les gustaba a la joven pareja era el tranquilo patio verde, sin compañías dudosas y adolescentes malos. Susana rápidamente se hizo amiga de los vecinos, una joven pareja del apartamento de enfrente y unos encantadores ancianos del piso superior. Kirill también rápidamente apreció que ahora podía levantarse para ir al trabajo casi 1 hora más tarde. Antes, tanto le llevaba el camino a la oficina. Y ahora su esposa también llegaba a casa mucho más temprano, y no tenía que mirar con ansiedad las ventanas oscuras o esperarla en el patio si el taxi se negaba a llevarla hasta la entrada. Por supuesto, cuando la suegra y la abuela regresaron del complejo, estalló un escándalo, o más bien, Lyudmila ni siquiera entendió nada. Los niños los recibieron en la estación de tren, llevaron a casa a la alegre Valentina y se dirigieron a casa, pero por alguna razón, en casa, Lyudmila notó de inmediato que no había zapatos de Kiryusha en el estante.
y en el apartamento se sentía como si hubiera abandono. La mujer, por hábito, se lanzó sobre la nuera. «¿Durante todo el mes no limpiaste el polvo?» «No todo el mes, solo la última semana. Pero ahora es tu deber, ¿por qué?» «¿Por qué?», se sorprendió Lyudmila. «Tenemos nuestro propio apartamento con Kirill, donde limpiaré el polvo cuando lo considere necesario», se rió Susana. «Kiryusha, mi hijo, ¿cómo? ¿Es posible?» «Mamá, compramos un apartamento y nos mudamos». «¿Cómo te atreves? ¿Por qué no consultaste conmigo?», gritó la suegra. «Lyudmila Valerievna, dígame sinceramente, ¿le gustaba vivir bajo la estricta mirada de Valentina?», sonrió Susana. «Por supuesto que no», respondió la suegra y se detuvo. Y la nuera tenía razón. Cuántas peleas y peleas con su esposo podrían haber evitado si Valentina no se metiera constantemente en sus vidas. Y ahora ella misma está haciendo lo mismo. Y lo que más asustó a Lyudmila fue que Kirill, su Kirill, estuviera de acuerdo con su esposa. Esto significa que si ella le dice que visite raramente a su madre, o que no la visite en absoluto, él también obedecerá, y entonces ella se quedará completamente sola. Dentro de un año, la orgullosa Valentina paseaba en el parque con sus bisnietos. Susana cumplió su promesa y le regaló a la abuela y a la bisabuela un fuerte y enérgico niño. Pero en casa solo duró 3 meses. Luego anunció que necesitaba volver al trabajo y que la administradora Lisa ocuparía su lugar. Pero al niño le faltaba un día para quedarse sin su pupila Larisa, y la abuela se quedaba con gusto con su nieto. Lyudmila, aunque se quejaba de lo lejos que estaba el centro, venía casi todos los días. «No te preocupes, Lyuda», dijo la suegra. «Si no me aguantas, venderás tu apartamento y el mío, y comprarás uno aquí para estar más cerca de la juventud». «Bueno, no», se rió Kirill. «Susana no permitirá a nadie en su cocina». «A propósito, no he visto a tu esposa especialmente en la cocina», comenzó Lyudmila. «Lyuda, ¿quieres ir de nuevo al sanatorio?», la interrumpió Valentina y la suegra se calló. Todavía no podía creer cómo su inteligente y calculadora nuera y su abuela la habían manipulado tan fácilmente.